La realidad es un espejo de tu conciencia y cambia en la medida en que tú cambias. Deepak Chopra. Cuando hablamos del efecto observador, no estamos discutiendo solamente un fenómeno físico aislado en laboratorios de investigación. Estamos hablando del fundamento mismo de cómo la realidad se manifiesta. El descubrimiento de que las partículas subatómicas existen en un estado de superposición, múltiples posibilidades simultáneas, hasta ser observadas, trasciende el dominio de la física y entra en el territorio de la conciencia. Imagina tu realidad como un océano infinito de posibilidades cuánticas. Cada momento de observación consciente es como una piedra arrojada en ese océano, creando ondas que moldean la manifestación de tu experiencia. No somos meros espectadores pasivos del universo, somos participantes activos en la danza cósmica de la creación. El paradigma materialista tradicional nos enseñó que la realidad es algo sólido, fijo e independiente de nuestra conciencia. Pero la física cuántica revela algo profundamente diferente. La realidad es fundamentalmente indeterminada, hasta que ocurre un acto de observación consciente. Esto no es solo un concepto abstracto, es una verdad verificable que tiene implicaciones revolucionarias para cada aspecto de nuestras vidas. Considera por un momento si la propia naturaleza de la realidad es influenciada por la conciencia. Entonces cada pensamiento, cada intención, cada momento de atención enfocada está literalmente participando en la creación de tu experiencia, no como una metáfora poética, sino como un proceso cuántico real y medible. La mecánica cuántica nos muestra que el universo no está hecho de materia sólida, sino de campos de energía e información que responden a la conciencia. Cuando comprendemos esto de verdad, empezamos a percibir que nuestras limitaciones no son impuestas por una realidad externa fija, sino que son producto de nuestros propios patrones de observación e interpretación. Este conocimiento nos coloca en una posición única en la historia de la humanidad. Por primera vez, tenemos una base científica para comprender cómo nuestra conciencia interactúa con el campo cuántico de posibilidades. El efecto observador no es solo una teoría científica más. Es la llave para nuestra liberación del paradigma materialista limitante que ha dominado nuestra comprensión de la realidad durante siglos. Es el portal hacia una nueva forma de ser y existir en el universo. Pero aquí está la parte verdaderamente revolucionaria. El estado de nuestra conciencia no solo observa la realidad, participa activamente en determinar qué posibilidades se manifestarán. Nuestros patrones de pensamiento, estados emocionales y niveles de coherencia interna influyen directamente en el proceso de colapso cuántico. Esto significa que no somos víctimas pasivas de una realidad predeterminada. Cada uno de nosotros es un observador cuántico, interactuando constantemente con el campo de posibilidades infinitas. La calidad de nuestra observación, nuestra claridad mental, nuestra coherencia emocional, nuestra intención consciente, determina la naturaleza de las posibilidades que se manifiestan en nuestra experiencia. El campo cuántico responde no solo a nuestros pensamientos conscientes, sino también a nuestros estados de ser más profundos. Por eso, prácticas como la meditación, la contemplación y la autoobservación son tan poderosas. Nos permiten acceder e influir en niveles más profundos de interacción con el campo cuántico. Cuando empezamos a operar conscientemente con esta comprensión, nuestra relación con la realidad cambia de manera fundamental. Ya no intentamos hacer que las cosas sucedan mediante esfuerzo y control, sino que aprendemos a sintonizar nuestra conciencia con las posibilidades cuánticas que resuenan con nuestros deseos más profundos. Este es el verdadero significado del poder del observador.
No se trata de controlar la realidad, sino de alinear nuestra conciencia con las posibilidades que queremos manifestar. Es una danza sutil entre intención consciente y rendición al flujo cuántico de posibilidades. El concepto de coherencia cuántica es fundamental para comprender cómo podemos interactuar de manera más efectiva con el campo de posibilidades. En la física cuántica, la coherencia representa un estado de armonía y sincronización donde las partículas comienzan a comportarse como una sola unidad. De manera similar, cuando alcanzamos un estado de coherencia interna, nuestras diferentes dimensiones, pensamientos, emociones, intenciones y acciones, se alinean en una frecuencia unificada. Este estado de coherencia interna no es solo un concepto abstracto, es un estado medible que tiene efectos profundos en nuestra capacidad de influir en el campo cuántico. Cuando nuestros pensamientos, emociones e intenciones están en conflicto, creamos un patrón de interferencia destructiva que disminuye nuestra capacidad de manifestación consciente. Por el contrario, cuando alcanzamos coherencia, generamos un patrón de interferencia constructiva que amplifica nuestra influencia sobre el campo de posibilidades. La clave para desarrollar esta coherencia está en comprender que nuestra conciencia opera en múltiples niveles simultáneamente. El nivel superficial de pensamientos conscientes es solo la punta del iceberg. Debajo, existen capas más profundas de creencias, patrones emocionales y programaciones subconscientes que influyen constantemente en nuestra interacción con el campo cuántico. Para desarrollar verdadera coherencia, necesitamos alinear todos estos niveles. Esto significa identificar y resolver conflictos internos entre nuestras creencias conscientes y subconscientes, armonizar nuestros estados emocionales con nuestras intenciones conscientes. Desarrollar una práctica consistente de autoobservación y autorregulación. El proceso de alcanzar la coherencia interna es similar al de afinar un instrumento musical. Así como un instrumento desafinado no puede producir música armoniosa, una conciencia en conflicto no puede manifestarse de manera efectiva en el campo cuántico. La práctica regular de meditación, contemplación y autoindagación funciona como nuestro diapasón interno, ayudándonos a identificar y corregir disonancias en nuestra frecuencia vibracional. Cuando alcanzamos un estado de coherencia, nuestra conciencia se vuelve como un láser, enfocada, dirigida e increíblemente potente en su capacidad de influir en el campo cuántico. En contraste, una conciencia fragmentada es como una luz difusa, dispersa y con impacto limitado. Esta coherencia no es un estado fijo que se alcanza una vez y se mantiene para siempre. Es una práctica continua de alineamiento y refinamiento. Cada experiencia, cada desafío, cada momento de conciencia es una oportunidad para desarrollar mayor coherencia y, en consecuencia, una mayor capacidad de manifestación consciente. La presencia consciente es el fundamento para toda interacción cuántica consciente. Cuando estamos verdaderamente presentes, nos convertimos en observadores cuánticos más efectivos. Aquí algunas sugerencias prácticas para mejorar tu estado consciente. Observación del flujo mental. Dedica 10-15 minutos diarios simplemente a observar tus pensamientos. Nota cómo los pensamientos surgen y desaparecen sin intentar cambiarlos. Identifica patrones recurrentes de pensamiento que pueden estar influyendo en tu realidad. Desarrolla la capacidad de distinguir entre el observador y el contenido mental. Conciencia corporal. Aprende a reconocer las señales sutiles que tu cuerpo ofrece. Desarrolla una comprensión del lenguaje energético corporal. Usa el cuerpo como instrumento de retroalimentación para estados cuánticos. Frecuencia vibracional.
Desarrolla un termómetro emocional interno. Haz chequeos regulares durante el día. Identifica detonantes que bajan tu vibración. Crea estrategias para una elevación vibracional rápida. En el camino hacia el desarrollo de la coherencia cuántica, encontramos una travesía que trasciende la mera aplicación de técnicas o prácticas. Es un viaje que nos invita a un profundo redescubrimiento de quiénes somos realmente y de cómo nos relacionamos con la existencia misma. Cuando comenzamos a despertar a la naturaleza cuántica de la realidad, a menudo nos enfrentamos con una sensación inicial de desorientación. Es como si el suelo sólido bajo nuestros pies empezara a disolverse, revelando una realidad mucho más fluida e interconectada de lo que jamás imaginamos. Esta disolución de las estructuras rígidas de nuestra percepción, aunque inicialmente desafiante, es en realidad la primera señal de que nos estamos abriendo a una comprensión más profunda de la realidad. La resistencia que encontramos en este proceso no es un obstáculo real, sino un aspecto natural de la transformación. Es como si nuestro ser estuviera realizando una danza delicada entre lo conocido y lo desconocido, entre la comodidad de las viejas estructuras y el llamado hacia una expansión mayor. Esta resistencia, cuando es comprendida en su esencia, se revela como una guardián que asegura que la transformación ocurra al ritmo adecuado para nuestra integración. A medida que avanzamos en este camino, empezamos a percibir que la realidad que considerábamos tan sólida y separada es, en verdad, un campo unificado de conciencia en constante movimiento y transformación. Las fronteras que antes parecían tan definidas, entre yo y el otro, entre mente y materia, entre observador y observado, comienzan a revelarse como construcciones de nuestra percepción limitada. Esta disolución de las fronteras no significa, sin embargo, la pérdida de nuestra individualidad. Al contrario, descubrimos una forma más profunda y auténtica de ser, donde nuestra singularidad existe en armonía con la unidad fundamental de toda la existencia. Es como si cada uno de nosotros fuera una ola única en el océano infinito de la conciencia, completamente individual en su expresión, pero fundamentalmente unificada en su esencia. A medida que nuestra conciencia se expande, comenzamos a notar un aumento significativo de sincronicidades en nuestra vida. Eventos significativos se alinean de maneras que desafían las explicaciones causales comunes. Estas sincronicidades no son meras coincidencias, sino manifestaciones visibles de nuestra creciente sintonía con el campo cuántico de la realidad. Esta expansión de la conciencia trae consigo también una nueva comprensión del poder de la intención consciente. Ya no se trata de intentar controlar o forzar resultados, sino de alinearnos con las posibilidades cuánticas que ya existen en el campo unificado. Es un proceso de co-creación consciente con el universo, donde nuestra claridad interior se refleja en la manifestación exterior. Al avanzar en este camino, descubrimos que el desarrollo de la coherencia cuántica no es un viaje lineal con un destino final, sino una espiral continua de expansión y profundización. Cada nuevo nivel de comprensión abre puertas hacia posibilidades aún más vastas de exploración y realización. Imagínate observando una puesta de sol. Mientras los colores se mezclan en el horizonte, sientes una profunda conexión con algo más grande que tú mismo. Esa experiencia aparentemente simple encierra uno de los mayores misterios que la ciencia moderna está comenzando a desvelar: la relación entre nuestra conciencia y el universo que nos rodea. David Bohm, en sus investigaciones revolucionarias, nos presentó una visión del universo muy semejante a esta experiencia de la puesta de sol. En totalidad y orden implicado, nos muestra que, así como los colores en el cielo,
se funden sin perder su individualidad. Toda la realidad está profundamente interconectada. No existen separaciones reales, solo diferentes manifestaciones de una totalidad mayor. Esta comprensión adquirió una dimensión aún más fascinante cuando Bruce Lipton comenzó a estudiar cómo nuestras células responden al entorno. En sus investigaciones, documentadas en la biología de la creencia, descubrió algo extraordinario. Nuestros pensamientos y emociones no son meras abstracciones mentales, sino fuerzas reales que influyen directamente en nuestra biología. Es como si cada célula de nuestro cuerpo fuera una pequeña antena, sintonizada no solo con señales químicas, sino también con nuestra conciencia. Imagina un lago en un día tranquilo. La superficie refleja perfectamente el cielo arriba. Esta imagen nos ayuda a entender lo que el HeartMath Institute descubrió sobre nuestro corazón. Sus investigaciones revelaron que cuando entramos en estados de armonía interior, lo que ellos llaman coherencia cardíaca, nuestro corazón genera un campo electromagnético ordenado y armonioso. Este campo, como la superficie calma del lago, nos permite sintonizarnos con mayor claridad con las informaciones sutiles del entorno a nuestro alrededor. Lynne McTaggart, a través de años de investigación periodística científica, reunió evidencias impresionantes sobre cómo este campo de influencia va mucho más allá de nuestro cuerpo físico. En el campo, nos muestra que estamos constantemente intercambiando información con un campo universal de energía y conciencia. Es como si cada uno de nosotros fuera una nota única en una sinfonía cósmica. Esta perspectiva encuentra un eco profundo en los descubrimientos de Dean Radin sobre la naturaleza no local de la conciencia. A través de experimentos meticulosamente controlados, demostró que nuestra capacidad de influencia y percepción se extiende mucho más allá de los límites físicos de nuestro cuerpo. Es como si nuestra conciencia fuera una luz que puede iluminar lugares distantes, independiente del espacio y del tiempo. Amit Goswami nos trae una perspectiva que unifica todos estos descubrimientos. En su visión, la conciencia no es un producto del cerebro, sino el fundamento de toda la realidad. Es como si todo el universo material fuera un gran sueño de la conciencia universal, en el cual participamos activamente como co-creadores. A medida que integramos estas comprensiones, comenzamos a percibir que el desarrollo de la coherencia cuántica no es solo un ejercicio personal, sino una participación consciente en la evolución del propio universo. Cada momento de claridad, cada experiencia de conexión profunda, cada insight sobre nuestra verdadera naturaleza contribuye a un despertar mayor de la conciencia colectiva. Como observó sabiamente Werner Heisenberg, cuanto más profundamente investigamos la naturaleza de la realidad, más misteriosa y maravillosa se revela. No es un misterio que nos disminuye, sino uno que nos expande, invitándonos a participar más plenamente en la gran danza cósmica de la existencia. Imagina la vida como una danza cuántica, donde cada uno de nuestros movimientos está intrínsecamente conectado con el todo. Nuestra conciencia, como nos enseña Amit Goswami, no es solo un observador pasivo, sino un participante activo en esta danza cósmica. Cuando comenzamos a vivir en mayor coherencia, algo extraordinario sucede. Nuestra realidad empieza a reorganizarse de maneras que parecen casi mágicas. Es como si el propio campo cuántico respondiera a nuestra nueva frecuencia de conciencia. Bruce Lipton llama a esto la biología de la transformación, un proceso donde nuestra realidad interna literalmente moldea nuestra experiencia externa. Piensa en cómo el agua cambia su patrón molecular cuando es expuesta a diferentes estados. De la misma manera,
Nuestra vida comienza a manifestar patrones más armoniosos cuando mantenemos estados elevados de coherencia. Siendo así, la transformación cuántica ocurre en niveles cada vez más profundos. Primero, nuestra percepción se expande. Comenzamos a notar las conexiones sutiles entre eventos que antes parecían desconectados, como un obstáculo que se revela en realidad como un regalo disfrazado. Después, nuestra capacidad de influir en la realidad se amplifica, no a través de la fuerza o el control, sino mediante la resonancia armónica con el campo cuántico. Lo más fascinante es cómo esta transformación afecta el campo a nuestro alrededor. Lynn McTaggart documentó diversos experimentos mostrando cómo la intención consciente puede influir en sistemas vivos a distancia. Cuando vivimos en coherencia, nos convertimos en faros cuánticos, influyendo positivamente en todo el campo que nos rodea. Esto no es un cambio superficial, sino una verdadera alquimia de la conciencia. Cada momento vivido en coherencia es como una gota de luz que gradualmente ilumina no solo nuestra vida, sino que contribuye a la evolución de la conciencia colectiva. La vida, vista a través de esta lente cuántica, se revela como una danza infinita de posibilidades. Cada momento contiene el potencial de una nueva realidad. Cada respiración consciente es una oportunidad de sintonizar con frecuencias más elevadas de existencia. La transformación consciente es una danza delicada entre ser y llegar a ser. Es una invitación a despertar del sueño de la automatización, donde vivimos repitiendo patrones hacia una realidad más rica y presente. Como una flor que se abre naturalmente a los primeros rayos del sol, nuestra conciencia se expande cuando permitimos que la luz de la presencia toque nuestro ser más profundo. La transformación no se trata de añadir más cosas a nuestra vida, sino de remover las capas que nos impiden ser quienes verdaderamente somos. Es como un escultor que no crea la estatua, sino que quita el exceso de mármol para revelar la belleza que ya estaba allí. Cada momento de presencia es como un suave cincelazo, revelando nuestra esencia natural. En el silencio de la presencia, empezamos a percibir cómo nuestras elecciones diarias crean ondas que se expanden por toda nuestra realidad. Un simple momento de pausa consciente puede alterar el curso de un día entero. Una respiración profunda en medio de un conflicto puede transformar una discusión en diálogo. Una elección consciente, por pequeña que parezca, lleva el poder de iniciar una revolución silenciosa en nuestra vida. La verdadera transformación sucede en las pequeñas elecciones cotidianas. Es en el momento en que elegimos responder en lugar de reaccionar. Es cuando hacemos una pausa antes de emitir un juicio automático. Es cuando respiramos profundamente en lugar de dejarnos arrastrar por la ansiedad. Cada uno de estos momentos es como una gota de agua que, persistentemente, tiene el poder de transformar incluso la roca más dura. Esta transformación no es lineal, se mueve en espiral, llevándonos repetidamente por los mismos lugares, pero siempre en niveles más profundos de comprensión. Cada vuelta en la espiral es una oportunidad de integrar nuestras experiencias con más conciencia, más compasión, más sabiduría. Al final, la transformación consciente es un retorno a nuestra naturaleza esencial. Es un despertar a la verdad de quiénes somos, más allá de los condicionamientos, de las máscaras, de los roles que interpretamos. Es una invitación a vivir desde nuestra autenticidad más profunda, permitiendo que nuestra luz natural brille y transforme no solo nuestra propia vida, sino que también toque e inspire a todos los que nos rodean. Cada respiración es una nueva oportunidad. Cada momento contiene el potencial de un nuevo comienzo. La transformación está siempre disponible, aquí y ahora.
en el eterno presente donde la vida realmente sucede.